Quiero presentar al invitado de hoy. El invitado de hoy es un tema, para mí resulta muy interesante, todos estos temas transversales que nos vienen muy bien, ¿no?, a los técnicos del sector agroalimentario, en este caso sobre productividad. Tenemos a Miquel Nadal, que es psicólogo, es escritor, es formador, es speaker internacional en neurociencia y productividad personal y además es pionero en la creación de esta metodología de neuroproductividad, que además hace una mezcla de los estudios de la neurociencia con las técnicas de productividad personal. Está de profesor también en la Universidad de Barcelona, es autor de 2 libros, es cofundador también de 2 congresos, y el de productividad personal es el mayor congreso internacional que se ha hecho con más de 15.000 asistentes. También ha impartido conferencias, seminarios a más de 9.500 personas en más de 15 países, en Europa, en el Oriente Medio y en Latinoamérica. Y además, tengo el placer de entrevistarle porque es otro de los que está haciendo directos en LinkedIn. Además, tenéis la oportunidad de verle en directo y de interaccionar con él, que os animo a que conectéis con él en esta red de LinkedIn para que podáis verle en directo. De verdad es un placer poder ver y poder interaccionar con él en directo con Miquel. Tiene el canal de YouTube también, que tenéis un montón de vídeos para aprender con él. Pues sin más, voy a darle paso, que ya le tengo aquí al otro lado. Buenas tardes, Miquel, y bienvenido a Muy los buenas directos tardes. de LinkedIn. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Fantástico. Qué bueno compartirlo, ¿eh? Porque además ya he visto alguno de los tuyos y qué bueno estar dentro. O sea, que esto ya es mucho mejor todavía, ¿eh? Es una experiencia, ¿no? De verdad es un placer tenerte ahí al otro lado, ¿no? Y además, pues ser compañero de estos directos, que aprendemos mucho, ¿no?, de unos de otros. Como no somos muchos, tenemos que vernos y aprender, ¿no? Es una superaventura esto, ¿eh? La verdad es que sí se aprende un montón. Pues nada, voy a saludar un momentito a los que están. Tenemos 13 personas. Miquel, está Fernando desde Toledo, Esperanza desde Alicante, Rodrigo desde Ciudad Real, tenemos a María desde Colombia, tú que has estado ahí en Latinoamérica, tenemos desde Colombia, Ascen desde Palencia, del norte de Palencia, y Fernando, que nos dice que ya está deseando interactuar contigo, ¿no?, que tu fama te avala, dice. Pues nada, vamos a empezar, Miquel. Y vamos a hablar un poco, nos vas a contar un poco, a ver, esto de la productividad. Y yo adelanto algún post, a ver si a partir de mañana podemos ser más productivos. La primera pregunta va un poco, pues, por el tema de comparaciones. Generalmente nos comparamos en todo, ¿no?, en temas económicos y en temas de productividad también, ¿no? Es decir, ¿por qué hay personas que siempre nos vienen a la cabeza que parece que el día tiene más horas para ellos, son más productivos, se organizan mejor, y nosotros, sin embargo, pues sentimos como que nos falta el tiempo, no llegamos a las cosas? Entonces, ¿esto tiene alguna explicación científica o cuéntanos un poco? Perfecto, Andrés. Bueno, aquí hay un tema de comparación social, que esto pasa siempre, en casi todo. Y de hecho, esta propia comparación genera ya improductividad por sí. Si tú ves que otros departamentos rinden de una manera y tú rindes de otra, pues seguramente no te va a hacer ninguna gracia, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy interesante también, y es que al final, lo que pasa muchas veces es que las personas sienten, de acuerdo, que lo que están haciendo siempre lo tienen que comparar con otras personas. Por ejemplo, si alguien es muy productivo en la empresa, pueden pasar 2 cosas. La primera es que tú verás al resto como una serie de improductivos, y en cambio puede pasar también que el resto de personas te vean a ti es la persona que te voy a dar trabajo, porque sé que siempre cumples. Todo lo que te mando siempre lo terminas haciendo. Por lo tanto, este punto es muy importante tener en cuenta, que cuando nuestro foco va hacia las otras personas, aquí tenemos el gran problema. Pero lo que se produce en las empresas de todos los sectores es que al final cada departamento funciona de una manera distinta. Pensamos que todas las personas funcionan igual y no es así. Al final hay personas más organizadas, más estructuradas, y no todo el mundo funciona de la misma manera. Hay gente que le das un Excel que es súper planificado, súper técnico, y le encantan los Excels, le encantan las herramientas complejas. Hay gente que le gusta dibujar, hay gente que le gusta simplemente tomar un trozo de papel, algo sencillo, y dibujar sus tareas y ya está.
Entonces, hay que entender muy bien, y este es el primer punto que suele pasar en las empresas, que la productividad es totalmente flexible y personalizable. Si pensamos que todo el mundo rinde igual, tenemos el primer gran problema. Y lo segundo tiene que ver con los departamentos. Un departamento de investigación en temas, por ejemplo, agroalimentarios, a lo mejor para sacar una patente, para sacar una idea, puede tardar hasta, no sé, 1 año o 2 años. En cambio, el departamento de ventas, ¿no?, de este mismo sector agroalimentario tiene que vender ya, ahora mismo. Exacto. Entonces, aquí tenemos un gran problema y Algunos es que ejemplos. funcionamos, claro, funcionamos a tiempo, bueno, al final tiempos distintos, ¿no? El que investiga necesita prueba y error, necesita probar que esto funciona, que esto no funciona. Y a veces puede tomarte 1 año. En cambio, quien vende no le puede tomar 1 año. Si tiene la persona delante y ve que ahora mismo puede vender, ¡buah!, se va a lanzar y lo va a vender. Y el problema es que a veces no está creado ni siquiera por el departamento de calidad ni el departamento de investigación, ¿no? Por lo tanto, es un punto interesante este, ¿no? Primero, entender que no todo el mundo trabaja de la misma manera. Segundo, que todos los departamentos tienen una función diferente. Y tercero, de todas las personas, ¿de acuerdo?, de las que tenemos alrededor, podemos aprender algo de productividad. Por ejemplo, hay un compañero que es muy bueno en técnicas y herramientas. Otro compañero que es muy bueno en decir que no. Hay gente en la oficina que tiene una facilidad tremenda para decir que no y nos molesta. A veces nos molesta que diga que no, pero sí que es verdad que tenemos que aprender más, porque a veces decir que no, pues como siempre dice la frase, decir que no es decirse que sí a uno mismo. Por lo tanto, diría estos 3 tips para iniciar ya un poco el tema de la comparación. Y la comparación social, como decía antes, es un foco de improductividad, porque estás pensando en otras cosas y no estás pensando cómo mejorar tu propia productividad. Me han encantado los dos ejemplos porque cuando surge el problema es cuando esos dos departamentos con dos ritmos diferentes o con dos prisas diferentes interaccionan. Y en la innovación dice al de ventas, oye, o al revés, que lo necesito para allá. Y dice, no, hasta dentro de 1 año. No, lo necesito para el mes que viene, que me lo pide el cliente. Ahí es cuando entran un Claro, poco los problemas, ¿no?, en las empresas. claro. Y a veces pasa incluso que pues vienen a formaciones, ¿no? Formaciones de gestión del tiempo, de productividad, que te dicen, no, hay que utilizar esta herramienta. Si no utilizas esta herramienta, no serás jamás productivo. Bueno, verás, es que yo soy más de papel, o soy más de Excel, o soy más de Outlook. Entonces, aquí creo que hay que adaptar sobre todo a cada realidad y las personas para hacer grandes cambios necesitan muchísimo tiempo y sobre todo cuando son cambios que a priori no les va la vida, porque para cambiar del Excel al Outlook la gente no les va la vida, no es algo que digas, es que tengo que hacerlo, si no lo hago muero, ¿no? Al final no es tan importante, por lo tanto a la gente le cuesta muchísimo cambiar. Me ha gustado el inicio cuando te plantea lo de compararnos, ¿no?, y que dices que tenemos que tener el foco, que lo que nos hace también eso es ser menos productivos, ¿no? Y seguramente muchas cosas de las que hagamos y no hagamos, pues nos hacen ser menos productivos, tener más estrés, agobiarnos mucho más, dispersarnos, entonces no tener el foco. Pero esto, ¿cómo volvemos a ese foco? ¿Cómo somos productivos? ¿Existen metodologías, ¿no? Yo te he oído en las charlas que hablas mucho de metodología. ¿Hay alguna metodología basada, ¿no?, en estudios científicos que al final podamos aplicar en nuestro día a día para empezar a ser más productivo y luego también seguir siendo productivo, ¿no? Mm. Sí, verás, aquí hay un tema bastante relevante y es que al final, cuando tú tienes mucho estrés, no puedes tomar buenas decisiones. Es decir, quien toma buenas decisiones es porque está en un momento de tranquilidad, está en un momento de relax. Al final, lo que pasa muchas veces es que si quieres tomar grandes decisiones que impacten en tu negocio, lo que no puedes estar pensando es, ¡buah, tengo millones de cosas que hacer! No, no, tienes que estar en eso y tienes que pasarte las horas que haga falta. Por lo tanto, el estrés es sinónimo de poca rentabilidad. Así que a las empresas así nos va, porque hoy en día sabemos que el 75% de los empleados tienen estrés crónico. Ahí es nada, 75%, eso es 75%. muchísimo. Sí, esto es lo que está diagnosticado. Después estaría lo que no está, que aquí tendríamos alguna sorpresa. Entonces, cuando hablamos de metodologías de productividad, en el fondo nos referimos a un cómo, es decir, cómo yo puedo ser un poquito más planificado, cómo yo puedo ser un poquito más organizado. Lo primero que te diría, Andrés, ¿de acuerdo? Y para toda la gente que nos está escuchando, es que depende de dónde vengas. Es decir, hay gente que quiere ser productiva y ni siquiera, ¿de acuerdo?, ha empezado a hacer nunca nada, nunca ha hecho una lista, nunca ha utilizado el calendario. Es más, hay gente que todavía lo guarda todo aquí. Esto seguramente conoces algún caso de gente que todavía guarda todas las cosas en la cabeza. No, no, es que yo soy muy productivo, pero después me olvido de las cosas, he quedado con las mismas personas a las mismas horas. Esto pasa bastante también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final hay que saber cuál es el punto de partida. No podemos pretender que la gente utilice herramientas súper complejas. En el mercado hay herramientas que son increíbles, realmente, de productividad, pero son tan complejas de utilizar que la gente desiste.
La prueba es que hay una de las herramientas que casi todo el mundo tiene en su smartphone, que es Evernote, que casi todo el mundo la conoce, que es la del elefantito, pero resulta que es una de las aplicaciones que hoy en día sabemos que menos gente utiliza del mundo. ¿Por qué? Porque es muy complejo. ¿Es muy útil? Sí, pero es muy complejo. Entonces, paso número 1, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el nivel que tú estás. Lo segundo, no podemos tener listas por todas partes o cosas por todas partes. La gente tiene cosas en WhatsApp. Se acuerda de algo, ahora mismo no lo sé, se da una nota de voz a su WhatsApp, se envía correos a sí mismo, se envía un Slack, se envía en redes sociales. Tenemos 50 listas, tenemos post-its que no podemos ni apagar el ordenador o la computadora. Es decir, tenemos demasiadas fuentes de información. Yo lo que diría siempre es que tengas como 2 fuentes de información. La primera, una que sea una lista de cosas de semana como máximo, es decir, un plan semanal, ¿de acuerdo? Un plan de semana. Y el otro, que tengas cosas que todavía no sabes cuándo vas a hacer, ¿vale? Y esto no te recomiendo que lo pongas en un calendario, porque el calendario está pensado para horas concretas, cosas concretas, mejor que no. Entonces yo te recomiendo que tengas 2 listas, una que sea para esta semana, con las cosas que tú vayas a hacer, y otra, de acuerdo, que sea para cosas que todavía no sabes cuándo vas a hacer. Y sobre todo evita a toda costa tener que apuntar, por ejemplo, en la mano alguna cosa, ¿no? A ver qué voy a hacer, ahora en el móvil aquí, en las notas de no sé dónde, en el Google Keep, en el Gmail, en el Outlook. Es decir, llega un momento que es un exceso. Por lo tanto, centraliza al máximo la información. Esto, en el fondo, es una metodología ya, porque significa que no tienes cosas desperdigadas por todas partes, que no tienes el post-it por aquí, que no tienes la hoja de no sé dónde para allá. Es decir, la idea es que tengas lo mínimo posible. Para mí este es un punto clave. Y después, la última recomendación para empezar una metodología de productividad tiene que ver con una palabra que a mí me encanta y que lo hablamos el otro día, que es los microhábitos, ¿eh? ¿De acuerdo? Los microhábitos. Me encantó. Todo el mundo quiere ser más productivo. Yo creo que no hay nadie que nos esté viendo que diga, no, yo sabes qué, pues no, quiero ser más productivo. Esto es como cuando Jeff Bezos, ¿no? Decía eso de, a la gente le encanta que reciba cosas en 1 hora o 2 horas a casa. No veo a nadie que me llame y me diga, ay, ¿me lo podías enviar en 3 días? A ver qué pasa, ¿no? Todo el mundo quiere la máxima novedad y quiere la máxima efectividad. La pregunta sería, ok, si yo quiero la máxima efectividad, ¿realmente puedo cambiarlo todo por completo? Pues seguramente no. Entonces, los microhábitos, en el fondo, es un pequeño cambio diario, muy pequeño, que te permita realmente utilizar una herramienta o lo que sea de productividad personal. Por ejemplo, imagínate que quieres aplicar una nueva herramienta. Te han dicho que, no sé, una herramienta como Trello, una herramienta como Asana, que son fantásticas herramientas, es lo mejor para tu productividad y te han inoculado en la mente que es lo mejor para tu productividad. A lo mejor lo que necesitas primero es probar una funcionalidad un poquito, a ver qué tal. Un día pruebas qué tal es tener una lista de tareas en un solo día. Un día pruebas a ver qué tal las funcionalidades de la aplicación, de la herramienta, y a partir de aquí, poco a poco, podrás implementarlo, ¿no? Y ahora te voy a poner un ejemplo mucho más banal, que es el tema, por ejemplo, ahora que está tan de moda, que todo el mundo medita o todo el mundo corre. Si no haces running o no meditas, no eres persona. Esto ya hay muchísima gente de acuerdo que está con esto. Y está muy bien. Pero la mayoría de gente que quiere empezar, el primer día que se va a correr o que quiere meditar, quiere estar como 15 minutos seguidos o quiere estar meditando media hora. A la gente que medita sabe perfectamente que 1 minuto de meditación, si no has meditado nunca en tu vida, te costará muchísimo. Por lo tanto, intenta siempre empezar con lo mínimo, que sea ridículo, que sea tan fácil que lo hagas. Sí, repito, que sea tan fácil, tan ridículo que lo hagas. Esto al final es un microhábito, porque lo que hemos visto hoy en día en neurociencia es que cuando los hábitos son diarios y pequeños, las probabilidades de que realmente se cumplan aumentan exponencialmente. En cambio, cuando tenemos los propósitos famosos de 2020, que todo el mundo tiene ahí su lista de cosas que querría hacer, ¿no? Pues dejar de fumar, comer saludable, ir al gimnasio, bla, bla, bla. Al final, cuando quieres hacerlos todo a la vez, hemos visto que la efectividad baja drásticamente. Por lo tanto, microhábitos pequeños, cumple pequeñas cosas y como mínimo consigue lo poco que te has propuesto. Yo siempre digo lo mismo, si este año consigues un objetivo y el año pasado conseguiste 0, ya has conseguido el 100% más que el año anterior. Ahí es nada, es decir, es una pequeña motivación personal, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho el concepto. Además, te lo oí en una charla, era de empleo. Y es que, claro, esto es aplicable Mm. en el profesional y en la búsqueda de empleo. Muchas veces es a largo plazo y que te marques como pequeños pasos, ¿no? Los microobjetivos, microhábitos que hablabas, pues al final reconforta un poco, porque llegar al final, pues a veces lo ves muy lejos. Y en la industria del nos pasa lo mismo. Largas certificaciones o el ejemplo que has puesto de departamento de innovación, llegar a innovar algo, pues esos pequeños pasos, esos micro hábitos, pues al final te hacen seguir adelante, ¿no?
Totalmente. ¿Cuántas certificaciones, cuántas novedades, cuántas, no sé, licencias tienes que sacarte? Y la idea es que vamos a lo grande, ¿no? Venga, va, mañana lo voy a hacer todo. Pues si sabes que no lo vas a hacer, es importante tenerlo en cuenta, que al final pequeños pasos te llega a grandes resultados. Y esto es básico, porque si no, al final lo que tenemos son grandes elefantes que no podemos cortar y por lo tanto no podemos ingerir tampoco. Aquí también tienen, con el 75% que ha dicho de estrés, quien tiene que tomar buena nota también, si hay al otro lado, son gerentes, gente de dirección de empresas, porque claro, eso repercute mucho en la productividad, en la producción, en el rendimiento de la empresa. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso, porque lo que estás diciendo tú, y es la realidad, ¿no? En nuestro sector hay mucho estrés y es complicado, porque ahí luego lo hablaremos un poco, lo de apagafuegos, ¿no? Si quieres, hacemos un momentito a ver si hay algún comentario. Claro, adelante. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Animaros, que hay un retardo pues, de 20, 30 segundos y en ese retardo a ver si vais preguntando. A ver, aquí. Vamos a ver si hay. Fernando, que estaba muy animado. Por aquí veo comentarios. A ver si hay preguntas. Miguel Mateo nos saluda, buenas tardes. Lorena, Salomé, pero bueno, no veo ninguna pregunta. Pues animaros, las dejamos para el final y las dudas que tengáis luego las intentará resolver Miquel, ¿no? Vamos a seguir un poco, hemos hablado de metodologías, nos has contextualizado un poco todo el tema de dispersarnos, pero, y nos has dado alguna pista, pero algún tip para que apliquemos mañana. Es decir, mañana quiero ser un poco más productivo. ¿Nos das 50 tips para empezar ya mañana? O como ya Los que haga falta. menos es más, ¿no? Yo creo que al final en productividad estoy viendo que a veces menos es más, esos pequeños pasos, ¿no, Miquel? Seguro, Andrés, al final menos es más. La idea de la productividad inicial hace muchos años es intentar hacer más con el mínimo de recursos suficientes. Pero hoy en día no tiene sentido porque ya tenemos tantas cosas de todo que realmente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la calidad. Venga, vamos a dar algunos tips sencillos, ¿no? De lo que hemos dicho ya podríamos sacar bastantes conclusiones, pero me gustaría decirte lo primero, que para mí es lo más importante, es eliminar, borrar. Ahora te explico algunos ejemplos, ¿de acuerdo con esto? La primera cosa que yo recomendaría es reduce tu lista de tareas, redúcela drásticamente. Nosotros hemos trabajado con muchísimas personas, de acuerdo, con muchísimos clientes y en los workshops al final siempre hacemos la misma pregunta y es, de todas las cosas que tenías anotadas para hacer esta semana, ¿cuántas hiciste de verdad? Y vimos que en general, ¿de acuerdo? Solo se hacían alrededor de un 15 y un 20%. Es decir, que la gran mayoría de cosas que estaban anotadas eran cosas que teníamos ya arrastrando de meses anteriores y que ya no tenían ningún sentido. Pero es como que le pillamos cariño, ¿no? Tenemos con mucho cariño a esas tareas que venimos arrastrando. Entonces, ¿cuántas cosas cada semana vas arrastrando para la siguiente? Ahora imagínate, y me gustaría que miraras tu lista de agenda, ¿de acuerdo? Tu lista de tareas, y te fijaras la gran cantidad de cosas que por miedo, por aquellas cosas de decir, ¿y si es importante? Cada semana vas arrastrando. Y lo mejor de todo es que a lo mejor alguna de estas cosas lleva un año dando vueltas en tu calendario o en tu lista de tareas. Por lo tanto, lo primero que te diría es elimina todas las tareas que puedas. No te preguntes que si son importantes de verdad, que realmente son aquello que dices clave para el negocio, no te preocupes porque van a volver sí o sí. Esto es lo primero que te diría. Lo segundo, y justamente tiene mucho vínculo con lo que estamos hablando de eliminar, píllate un día a la semana, escoge un día a la semana y decídete a eliminar cosas. Yo, por ejemplo, te explico cómo lo hago y esto puede ser útil para cualquier persona del sector agroalimentario y, por supuesto, lo puedes hacer cualquier persona que nos esté escuchando. Y es, yo, por ejemplo, los viernes, ¿de acuerdo? Tengo una tarea que ya es repetitiva, que cada semana se me repite, en cual consiste en eliminar como mínimo, ¿de acuerdo? Un 10% de toda la lista de tareas que tengo. Y un 10% es a bulto, evidentemente tampoco lo voy a hacer exacto, pero simplemente lo que hago es, a ver, de esta semana todo aquello que tengo pendiente voy a eliminar como mínimo un 10%. Y lo que hago sobre todo es que tengo ese momento semanal para eliminar cosas. Normalmente todas las personas tienen un momento a la semana en el cual planifican para la siguiente. Pues yo te diría al revés, que ya que tengas un momento a la semana, ¿de acuerdo? Que utilices para borrar cosas. Y esta tarea, ¿de acuerdo? Es muy sencillo de hacer porque esto lo puedes poner ya en tu calendario mañana, es decir, ahora mismo que nos estás escuchando, lo puedes poner ahora mismo en tu calendario y ya cada semana obligarte a reducir cosas. Otro tip que quería hacerte de acuerdo y es que cada vez más necesitamos calidad en las empresas. Al final ya no podemos hacer tareas mediocres porque esto cada vez va a ser más automatizable. Los robots al final van a consumir este tipo de trabajo porque lo que estamos buscando son profesionales que sean capaces de convertir calidad.
Entonces, dicho esto, ¿de acuerdo? Una cosa que recomiendo es que la neurociencia nos dice que cuando trabajas más de 2 horas, tu cerebro se sobrecalienta. Ahora hablamos mucho del sobrecalentamiento global, ¿sí? Pero hoy en día sabemos que tu cerebro se calienta a las 2 horas. Esto significa que si, por ejemplo, te levantas una mañana y estás súper concentrado, estás muy enchufado y empiezas a trabajar y pasas de las 2 horas, cuando pasas ese umbral, sorpresa, entonces tu cerebro se sobrecalienta y a partir de aquí tu productividad empieza a bajar drásticamente. Por lo tanto, siempre que estés trabajando, no pases de las 2 horas. Esto se dice ya cuando estás conduciendo, cuando estás manejando, ¿no? Al final lo que pasa muchas veces es que tienes que parar a las 2 horas para descansar y volver a ganar foco. Entonces te diría que cuando estés descansando, no esperes a desayunar, no esperes a comer, a almorzar. Hazte unos descansos, digamos, programados. Cada 1 hora y media más o menos, descansa, porque si no, sobrecalentamos al cerebro y después, cuando llevamos 3, 4, 5 horas trabajando, no hay manera de levantar esa productividad. Así que un tip muy sencillo es mañana ponte un pequeño, no sé, cronómetro, una pequeña alarma para que cada 1 hora y media más o menos descanses, aunque sean 5 minutos, y sobre todo aléjate de las pantallas, aléjate del ordenador, porque lo primero que hacemos es mirar el WhatsApp. Error, porque entonces todavía estamos trabajando, ¿no? Yo voy a aplicar lo de, mira, media hora antes de conectar contigo, habré movido del miércoles, jueves, viernes, mínimo 40 tareas, lo habré movido, pero a bruto, es decir, lo he colocado, digo, mañana lo colocaré ya a lo largo de la semana que viene. Voy a seguir tu consejo mañana y voy a borrar el 10%, por lo menos. Y voy a intentar hacer, Exacto. me ha gustado. Y la idea es que este porcentaje, al principio lo hago así muy suave porque entiendo que la gente tiene cierta reticencia. Al final eliminar cosas no nos gusta porque estamos bastante apegados a ellas. Pero la idea es que más adelante, Andrés, ¿de acuerdo? Cuando lo pruebes, que puedas aumentar de ese 10% a un porcentaje superior. ¿De acuerdo? Y yo llego a un momento en el cual ya intento ir mucho más allá, porque al final hay que ser consciente que de esas 40 cosas es bastante improbable que la semana que viene las hagas, porque al final cada semana tiene cosas nuevas. Y es impensable que una semana no pase nada y que tengas todo la semana anterior. A veces pensamos, cuando movemos las tareas de una semana para la otra, que solo habrá eso, como si la semana siguiente no pasara nada. Y la semana siguiente, obviamente, habrá muchísimas tareas más que al final pues, nos van a machacar toda la semana, por supuesto, nos van a acompañar con ellas, ¿no? Bueno, tenéis muchos más tips. Os he dejado en el post la referencia del libro, que lo pondré luego al final, el ebook que tiene en la página Miquel, con algún tip más, ¿no? Muy interesantes también, para que no apliquéis, dirá Miquel, todos de golpe, sino poco a poco, pero tenéis muchos muy interesantes. Lo dejaré luego al final y lo tenéis en el post. Nuestra situación, Miquel, no sé si pasará, seguramente pasa en otros sectores, es una situación a veces complicada, que es muy fácil hablar de productividad, la teoría, y el día a día a veces es muy complicado en nuestro trabajo. Nos llaman a veces que vamos apagando fuegos y a lo mejor casi todos los días. Tenemos casos, pues si no es una certificación, es una auditoría. Y si no, puede ser una alerta sanitaria o te llaman de la administración con una historia. Y ese día tus 3, 4 o 20 tareas se van al traste y no hay una persona que digas, haz esto, lo tengo que hacer yo. Entonces, a veces esa sensación que hablábamos al principio de que no llegas, se suma este apagafuegos. ¿Cómo ahí encajamos eso de apagafuegos y ser productivo en nuestro sector? Miquel, ¿cómo lo ves? ¿Asusta o no asusta esto? Claro, aquí depende básicamente de una cosa clave y es cuál es la función principal de tu trabajo, cuál es tu rol principal. Hay personas que se dedican y están pagados por ello para solucionar fuegos. Por ejemplo, yo me dedico al campo de las incidencias. Perfecto. Si te dedicas a eso, tu función principal es apagar fuegos. ¿Esto qué significa? Que tu trabajo principal, las cosas a las cuales te tienes que dedicar la máxima energía es justamente apagar fuegos. En cambio, hay otras personas, de acuerdo, que apagar fuegos es como un extra. No le pagan realmente por ello. La pregunta es, ¿cuál es el máximo valor que te estás aportando tú en el trabajo? Esto es una pregunta que deberíamos hacernos todos, porque a veces hemos perdido un poco el norte, a veces hemos perdido un poquito el foco. Es un punto número uno. Lo segundo, siempre tiene que haber un momento al día en el cual mínimo tienes que destinar 1 hora, ¿de acuerdo?, para hacer aquellas cosas y bloqueártelas tú. Y eso al final se consigue muchas veces yendo al calendario y hacer una autorreunión. Es decir, aquellas cosas que a veces cuando estás en la empresa es tan complicada de decir, no, es que estoy reunido conmigo mismo. No hace falta que lo digas a la gente, ¿de acuerdo? Simplemente dice, no, me bloqueo aquí un trozo de agenda y es para mí. Entonces es importante reservarte un espacio para ti. Lo segundo que diría, ¿de acuerdo?, importante, es si un día estás muy agobiado y realmente no puedes más, es ese día elimina aquellas cosas rutinarias que sueles hacer habitualmente. Lo digo porque a veces hay picos de trabajo y sobre todo lo más importante es ese día elimina las cosas rutinarias.
Otra cosita que quería comentar es mira menos el correo ese día, ¿de acuerdo? Es importante, porque cuando tienes mucho pico de trabajo, ese día tienes que mirar menos el correo, porque el correo da mucho trabajo y el problema de todo es que muchas veces no es trabajo productivo. Nosotros hemos identificado, de acuerdo, estudiando diferentes mails de muchísimas personas, de muchísimas empresas, que al final los mails que son realmente válidos y que valen la pena están alrededor del 5%. Es decir, el resto, la mayoría, todos son basura, ya lo sabes. Cuando digo basura, lo digo con cariño, ¿no? Y es que son al final pues notas de otras personas, cosas que no son importantes, la notificación del Cosmopolitan, ¿no? Del día que te apuntaste y cosas varias. Por lo tanto, yo diría sobre todo esto. Y después, en tercer lugar, es muy importante que no tengas nunca tareas muy grandes. Cuando tienes tareas muy grandes, al final siempre tienes la sensación de que estás trabajando todo el día. Como antes hablábamos de los microhábitos, es muy importante que tengas tareas pequeñas. Yo recomiendo sobre todo que tengas tareas de 30, 40, 50 minutos máximo. ¿Por qué? Porque así puedes gestionar mejor tu tiempo. Es decir, al final, si tienes, por ejemplo, una hora por la mañana, la puedes aprovechar con esa tarea. Si tú, por ejemplo, cometes el gran error, que esto lo hacemos muchísimas personas, de poner proyecto agroalimentario X, ¿no? Entonces, claro, no sabes muy bien ni dónde está el principio ni cuál es el inicio. Esto al final es una gestión de proyectos clásica, pero tiene que haber un inicio, tiene que haber un medio, tiene que haber un final. Así que intenta desmenuzar esas tareas que sean más pequeñas porque así tendrás mayor margen de maniobra, ¿de acuerdo? Y después, otro punto básico, intenta dos cosas. La primera, que hay que respetar a las personas, por supuesto, pero también tienes que buscar en la empresa, siempre que sea posible, tus propias ventanas de atención, los momentos en los cuales puedes atender a las personas. Esto es verdad que puede pasar un poco rudo, la gente puede pensar, esto es un poco duro, pero es verdad que cuando aprovechas más el tiempo, después también recibes a la gente con mayor cariño. Y si tú sabes que, por ejemplo, recibes a las personas a nivel de dudas de 11 a 12 de la tarde, pues la gente sabrá que tiene que ir en ese momento a preguntarte cosas. Y eso está bien al final y funciona bastante bien y es muy útil, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es dejar puerta abierta para que entre todo el mundo todos los días y al final esto nos termina quemando, la gente va viniendo, pero además cuando les contestas con desgana y a veces con bastante mala leche, que es justamente lo que no nos interesa para crear buen clima entre los compañeros, ¿no? Por lo tanto, básico. Y además, cuando estás muy estresado y tienes picos de trabajo, también te diría una cosa, toma más descansos. Toma más descansos, haz tareas más cortas y toma más descansos más cortos, ¿sí? No hace falta que sean de 20 minutos, pero pueden ser de 5 y toma más descansos, de verdad, porque al final la oxigenación, algo tan sencillo como tomar azúcar, es una de las cosas que realmente nos vuelven otra vez a estar al 100%. Ojo, cuando digo azúcar siempre me refiero a azúcar de lo más natural posible, como la fruta, ¿eh? No lo digo porque te tomes ahí un croissant o un bollo, que entonces ya la productividad baja por los suelos. Aquí en el mundo agroalimentario. No, Exacto. que cuando estás diciendo de dedicar eso de 11 a 12, no atender, me estaba viendo en la cabeza el teléfono, ¿no? Yo igual, ¿no? Que el teléfono a Sí, veces sí. se nos va el tiempo, es decir, que yo llevo 2 años intentando canalizar mucho eso y lo estoy consiguiendo. Por el tema del teléfono es que eran horas de cosas que a lo mejor ese 5% en el correo, lo mismo en llamadas, no sé si puedes extrapolar ese 5% también a contenidos de las llamadas de teléfono, que luego además muchas veces tienes que escribir y dejar un correo, ¿no? Que encima sumas más trabajo después de esa llamada, ¿no? Totalmente. Sí, cuando hablamos de interrupciones pueden ser tanto de personas como de redes sociales, email, etcétera, por supuesto. Además, aquí hay una cosa clave y es que muchas veces las personas, es verdad que te interrumpen porque van directamente a tu mesa, pero muchas veces las redes sociales o el email es porque tú vas ahí, es decir, porque al final tú te diriges, es un tema tuyo propio que has decidido ir ahí. No, el correo, al final, que yo sepa, no viene hacia ti, ¿no? Tú tienes las notificaciones encendidas, le das esa atención. Así que, en cierta manera, tú eliges en ese momento, ¿no? Ahí hay un montón, esto dará, y además en los workshops que haces tú, tienen que ser además muy aprovechados por toda la cantidad de cosas que irá saliendo de cada uno, ¿no? Lo que ha dicho las notificaciones, es decir, todas las cosas que podrían ayudarnos a ser más productivos, a tener menos estrés. Es decir, que hay que irse a un workshop contigo, yo creo, Miquel. No, por supuesto, la idea sobre todo de estas cosas es que sea lo más práctico posible. Ahí estoy de acuerdo contigo, Andrés, es que esto hay que probarlo ahora. Si yo, por ejemplo, te estoy diciendo que elimines las notificaciones de tu correo, lo más importante es que ahora mismo ya, que si tienes tu correo encendido, que lo hagas, ¿no? Que vayas a opciones, avanzado y que lo elimines. Si esto esperas a probarlo dentro de 3 días, pues no lo vas a hacer. Por eso intento siempre que el truco práctico lo apliques lo antes posible.
Y esto es importante, también lo digo, la aplicación práctica tiene que ser lo más breve posible, pero no hace falta aplicar muchas cosas. Si hoy, por ejemplo, de esta charla hay alguna persona que se pueda quedar con una o dos cosas, es más que suficiente. Si lo quiere aplicar todo, por supuesto, adelante, pero creo que cuantas más cosas, la efectividad será bastante menor. Así que intenta aprovechar lo mínimo posible, pero aplícalo ya. Muy bien, yo creo que aquí han empezado a salir mensajes. Yo creo, no sé si he visto bomberos, es decir, que yo creo que con el tema de los apagafuegos han empezado pues, a poner mensajes. Veo aquí a Billy Blanco, que nos saluda desde Nicaragua. Billy estuvo aquí en un directo que daba charlas de 8 minutos a sus empleados. A mí me encantó. Billy, bienvenido, Billy. Elena nos saluda desde Barcelona. Fernando nos dice que qué consejo, a ver, que le veo. Fernando, ¿qué consejo darías para evitar esa comparación? No sé a qué te refieres, Fernando, ahora sobre el final. A mí me pasa, dice Raquel Palomino, a mí me pasa que pospongo porque salen cosas más urgentes, ¿no? Es lo urgente y lo más urgente, ¿no? Esto es un clásico, pero yo sí diría una cosa que es muy importante para la gente que tanto que tiene equipos como que trabaja en una empresa, y es que hay que redefinir la palabra urgente. Es decir, al final la palabra urgente es una cosa que hemos utilizado como muletilla. ¿Cuántas cosas hemos puesto urgente? Porque sí, yo ahora te voy a poner un ejemplo que seguramente has recibido muchas veces, y es que en el asunto del correo la gente pone muy, 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 muy urgente y cada vez pone más hiper urgente. Llega un momento que al final no sabes qué es lo más urgente. Por lo tanto, mi recomendación siempre es redefinir qué significa urgente. Y sobre todo, es muy importante que las personas compartan sus tareas. Es decir, al final tenemos proyectos con tareas y es importante que el resto de departamentos, o sobre todo las del mismo departamento, que yo pueda ver qué es lo que está haciendo otra persona. Porque si no, al final vamos tirando cosas. Como no sé muy bien lo que está haciendo la persona que tengo al lado, al final le voy dando más cosas y eso al final genera mucha frustración y sobre todo genera muchos conflictos. Lo que buscamos es al contrario, que no generen tantos conflictos. Por ese motivo, el hecho de poder ver las tareas de otras personas hace que dice, ah, vale, esta persona está haciendo 25 cosas, ¿cómo le voy a mandar una 26? A veces, como somos un poco ciegos y tenemos las personas justo al lado, lo que hace es que les mandamos cosas a personas que ahora mismo tienen una lista demasiado larga, ¿no? Seguramente. Sí, esa visibilidad, mira, es importante. Nos dice Lorena que si eliminar las tareas sin realizarla, con 3 interrogaciones, yo creo que asustada. Sí, y creo que es un ejercicio necesario. Al principio te diría que elimines las mínimas posibles. Es verdad que cuesta un poco porque la gente piensa, guau, eliminar cosas sin hacerlas. Sí, de verdad. Si tú llevas con cosas que llevan ahí un mes arrastrando, evidentemente llega un momento, hay que ser sincero con uno mismo, hay que ser honesto y no las vas a hacer. Yo le diría una cosa a esta persona, es lo siguiente. En vez de eliminar muchas cosas, pon un criterio para cada tarea. Es decir, imagínate que hay una tarea que la pusiste un día concreto, que es, vamos a decir que fue el 1 de enero de este año. Ponte un criterio. Si ves que una tarea lleva más de un mes y está incubando en tu lista de tareas, elimínala. Entonces, cada tarea que lleve más de un mes y la lleves arrastrando, elimínala. Y esto hoy en día lo podemos hacer muy sencillo. Si tienes un gestor de tareas, lo puedes ver automáticamente porque te marca la hora en la cual ha sido creada. Y si tienes una hoja de papel, ponle al lado, ¿de acuerdo?, la fecha concreta en la cual dijiste que la ibas a hacer. Si lleva más de un mes, elimínala. Evidentemente, el criterio lo puedes ir modificando en base a tu experiencia, que si son 15 días, mejor. Y si son 3 meses al principio porque da un poco más de cosa, pues 3 meses, sin problema. Muy bien, apuntado. Nos dice Billy que cómo luchar contra el procrastinar. Perfecto. La procrastinación al final es, bueno, es posponer las cosas importantes que tienes que hacer con otras. En la mayoría de veces la procrastinación es un tema personal, ¿de acuerdo? Es un tema personal, me refiero que lo decidimos nosotros. Procrastinar a veces está bien, no siempre todo lo tenemos que hacer al momento, está bien que pasen momentos de descanso y momentos de relax. Aquí lo más importante sobre todo es que la procrastinación sucede a veces por dos cosas. La primera es porque no hemos definido con claridad lo que queremos hacer. Tenemos un proyecto, imagínate que yo estoy en un proyecto agroalimentario que consiste en una certificación concreta de sanidad o de calidad. Ok, aquí está muy bien. Pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Primero tengo que hablar con tal persona para que me dé el ok, tengo que hacer un presupuesto, tengo que hacer un informe para presentarlo a posibles clientes que lo quieran comprar. Entonces, si no hay claridad, la gente se abruma y pospone porque no lo ve claro y lo que hacemos es ir a la gratificación inmediata, que en el fondo, ¿qué son? Pues todos aquellos correos, todas aquellas redes sociales que tenemos por aquí y por allá, y lo primero siempre es lo más reciente. De hecho, hay un sesgo que le llamamos el sesgo de cercanía, que significa que todo lo que esté más cerca, todo lo que sea más reciente, siempre es mejor, ¿no? Al final, esto nos pasa mucho con el correo. El último correo parece que sea mejor que el que hace 20 días que tienes ahí incubando en tu bandeja de entrada. Y es al revés, lo sabes, porque el que tienes incubando desde hace 20 días
Ese es el que tienes que contestar, no el último que has recibido, que muchas veces no tiene importancia. Y la otra causa, de acuerdo, de la procrastinación es que tenemos tareas demasiado grandes. Cuando es algo muy grande, no sabemos tampoco por dónde empezar. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos que estudiar, ¿no? Tengo que estudiar. ¿Qué significa estudiar? Estudiar es una palabra muy grande. ¿Qué significa? Tienes que hacer un capítulo concreto, tienes que hacer ejercicios. ¿Qué significa? Pues sería exactamente lo mismo. Y después hay una tercera razón más oculta que tiene que ver con el miedo. A no ser capaz de poder hacerlo, a miedo, por ejemplo, de los compañeros para que se rían de la tarea, o porque no les guste, porque me critiquen, o porque simplemente hay mal rollo, hay mal conflictos entre las personas y esto al final hace que la gente prefiere no hacer las cosas. No vaya a ser que después venga alguien, un perro, y me muerda, ¿no? En este caso podría ser un compañero o compañera. Muy bien. Nos dice Lorena que ella es que la interrumpen mucho, que las tareas urgentes cada vez son más, entonces hay que tomar buena nota, ¿no? De lo que has dicho. Billy nos dice que somos unos bomberos, Billy de Nicaragua. Lorena nos vuelve a decir que me encanta esta charla, nos dice. Gracias, Billy Lorena. nos dice que de acuerdo con todo el tema del email. Laura nos dice que hay momentos en que lo mejor es desconectar el móvil 1 hora o 2 y es la única manera a veces de sacar el trabajo adelante. Pues yo creo que eso, yo a veces días enteros es bueno, ¿no? Exacto. El tema del móvil al final, fíjate que muchas veces es una decisión personal. A veces tenemos miedo de lo que pueda pasar, pero fíjate que si alguien te llama y no te encuentra, te va a llamar más tarde. Si realmente es urgente de verdad, te va a llamar más tarde. Y si no te llama es porque quizá no era tan urgente, ¿no? Entonces muchas veces también tenemos miedo a cosas que todavía no han pasado, por aquello de, no, es que tengo que estar 100% disponible y esa sensación de estar siempre disponible para todo e intentar también no perdérselo todo, ¿no? Es un poco esto que llaman los anglosajones del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, que es intentar no perderse nada de lo que está pasando en el mundo porque así estás conectado. Y esto muchas veces, mira que te voy a decir ahora, Andrés, y a la gente que nos está escuchando, tiene mucho que ver con un problema de autoestima. La gente que tiene que consultar todo el día redes sociales, que está todo el día consultando materiales, porque a veces, como no encuentra dentro lo que realmente tendría que encontrar, pues lo intenta buscar fuera a través de mensajes, con likes, comentarios, etcétera. Y bueno, es un tema interesante también, que esto podría dar para otro live, por cierto. Sí, sí. No, aquí tuvimos en un directo a Juan Revenga de nutrición y nos habló de su adicción a Twitter en concreto. Es decir, Muy él bien. su movimiento en Twitter, entonces tuvo que empezar a parar por la adicción que le generaba Twitter, nos dijo aquí también en un directo. Y al final ahí, cuidado con esas cosas urgentes, ¿no? De decir, contestar a ese mensaje. Nos dice María Florencia que, ¿qué opinas de la frase que si realmente te ocupas de lo verdaderamente importante, no tendrás urgencias? Bueno, a ver, es que yo considero que hoy en día no tiene sentido la palabra importancia, pero esto es alguna una apreciación personal, ¿eh? Lo digo sobre todo porque la palabra, ¿de acuerdo? La palabra urgencia, ay, perdón, la palabra importancia es muy relativa. Yo no conozco a nadie que lo que haga él no sea importante. Por lo tanto, mi recomendación siempre es que la importancia tiene que ser medida por otra cosa. Yo siempre digo que en vez de hablar de importancia, habla de impacto. Y el impacto puede ser medido básicamente por dos variables. La primera es económico, es decir, cuánto nos va a salir esta tarea. Vamos a generar más negocio, vamos a generar más clientes, sí o sí. Y la otra es el impacto humano. Si yo, por ejemplo, hago un proyecto, ¿de acuerdo? Y a la gente le encanta y sé que además va a generar coherencia y cohesión con el grupo, fantástico. Ese impacto es bueno a nivel humano. Si hago un proyecto que a priori nos va a dar mucho dinero, pero resulta que va a desgastar el equipo y además nos va a poner en contra porque hay gente que está totalmente desalineada de ese proyecto, entonces ese proyecto puede tener consecuencias. Entonces, fíjate que la palabra importancia para mí es bueno resumirla en qué. ¿Qué significa realmente importante? Porque lo que hago yo, ¿de acuerdo? Como Miquel Nadal, es muy importante. Para mí es súper importante. Lo que haces tú, Andrés, es todavía más importante para ti. ¿Qué significa? Y esto en las empresas hay muchos choques porque para mí es importante y lo tuyo no es importante. ¿O qué pasa? Pues para todos es importante lo suyo, no lo del otro. Eso es un tema interesante también. Eso de impacto lo van a entender muy bien todos los que están al otro lado, porque nosotros a la hora de trabajar en industria alimentaria hablamos de evaluación de riesgos, probabilidad, gravedad, es decir, qué probabilidad hay de que ocurra algo y la gravedad de que suceda, ¿no? Una intoxicación. Entonces, en este caso es algo parecido, es un cuadro de doble entrada donde tú mides un impacto de esa tarea, ¿no? En nuestro caso, nosotros medimos el daño que puede producir a la salud pública, ¿no? La probabilidad que hay. Entonces, en este caso, esa tarea se mide un poco similar, ¿no? Con otros parámetros, con otros ejes, pero al final es similar. Como has estado hablando del sector alimentario, Miquel, ya la última pregunta que veo ya terminamos con esta pregunta. Te quieren preguntar una cosa específica del sector alimentario. Yo te la voy a lanzar para que veas, que al final es como certificación de calidad. Dice, implementar un APPCC, esos análisis de peligros y puntos de control crítico, no es una certificación de Sí. calidad, pero similar, ¿no? Bueno, similar, de sanitario. Tiene muchas
es el medio. Tienen muchas tareas interrelacionadas. ¿Cuál es la mejor manera de enfocar este tipo de proyectos? Yo creo que lo has dicho con las certificaciones de calidad, ¿no? Que nosotros en las empresas alimentarias tenemos que implementar unos sistemas que a lo mejor ya están implementados. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos en la producción de alimentos seguros, ¿no? Formar un equipo, analizar los peligros del alimento, qué alimentos tenemos, es decir, tareas. Yo creo que lo has explicado un poco en esta charla, que hay una serie de tareas que tenemos que abordar para tener ese sistema de autocontrol de nuestra empresa. Sí, sobre todo cuando hablamos de este tipo de proyectos, de acuerdo, que muchas veces son muy técnicos y hay que regirlos con unos periodos muy concretos, yo diría sobre todo que cuando hacemos cualquier proyecto, para mí hay que tener tres claves, ¿no? La primera, vamos a llamar que sea mentalidad, la segunda la llamaremos equipo y la tercera la llamaremos metodología. La mayoría de proyectos no funcionan porque en general se basa mucho en una metodología o en una herramienta. Cuando hablamos de una herramienta me refiero es que yo utilizaré el Excel o utilizaré, por ejemplo, alguna herramienta de gestión de proyectos y al final nos centramos en eso para distribuir las tareas. Muchas veces el problema inicial es que depende mucho del tipo de personas que van a participar en el proyecto. En primer lugar, ¿todas las personas que participan en el proyecto tienen la misma experiencia o no? Esto es importante de cara a cómo podemos analizar un proyecto. En segundo lugar, ¿hay personas de este proyecto que necesitan formación en algún aspecto concreto? Sí, no. ¿Por qué? Porque si no, al final se nos descuelga a las personas y muchas veces tenemos problemas también después a nivel de conflictos, es que unos rinden más, otros rinden menos. ¿De acuerdo? Después, cuando hablamos de equipo, tiene que existir unos códigos de equipo también en la cual se tiene que hacer un seguimiento de este equipo. Es muy importante también que los proyectos no pueden ser solo de inicio y final, tiene que haber una parte media, es decir, los proyectos también tienen crisis de mediana edad. A partir de los 40 o los 50, los proyectos el problema que tienen es que cuando llevamos un rato trabajando sobre ellos, la gente pues, se desmotiva, se desimplica. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en los códigos de cómo podemos levantar el ánimo, ¿de acuerdo? La energía de los proyectos para que tenga sentido. Y por último, eso sí es importante, la herramienta, la planificación que hacemos nosotros de esto. Es decir, utilizamos varias herramientas, cómo nos comunicamos, utilizamos el correo para comunicarnos, utilizamos alguna herramienta tipo Trello, tipo exacta, hay millones, como por ejemplo spreadsheets, la que sea, hay millones de estas, ¿no? Smart Sheets, hay millones, ¿no? Entonces, la idea es cuál utilizo yo para poder hacerlo. Así que lo diría mindset, ¿no? Mentalidad, equipo y después, obviamente, la metodología o la herramienta que tiene que estar muy alineadas, ¿no? Fenomenal, Miquel. Yo creo que nos has puesto tareas ya para ser más productivos y yo ya tengo una que voy a empezar mañana. Reduzco lo del 10%, voy a reducir seguro. Voy a empezar con una, ¿eh? Estupendo, estupendo. Claro que sí, con las firmas. La que más impacto puede generar en tu trabajo, esta es la que tienes que probar. Impacto. Lo que has dicho, decía Billy ahora en un mensaje, en el comentario, que le ha gustado mucho lo del impacto. Y además Billy es mucho de aplicar, lo mismo lo aplica en su empresa. Ya nos lo contará. Pues muchas gracias, Miquel. Te voy a preguntar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Podemos saber más de ti? En las redes estás, en YouTube, yo creo. Y cuéntanos, a ver. Sí, mira, en redes sociales, solo con mi nombre me puedes encontrar en todas las redes sociales que hay, prácticamente, está ahí en todas. O sea que por mi nombre, Miquel Nadal, y no muchas veces está mi segundo apellido, que es Vela con V, ahí también puedes encontrarme. Y después en mi página web de acuerdo principal, donde está mi blog, es el único blog donde hablamos de neurociencia y productividad personal. Así que te invito a leer ese blog también porque hay muchísimos artículos sobre este tema. Y por último, dentro del blog, de acuerdo, por si lo quieres compartir también, Andrés, pues sabes que hay una guía que son 12 trucos muy sencillos de neurociencia y productividad, que si los quieres aplicar ahora mismo, pues nada, es una guía gratuita de 35 páginas ahí lista para poder descargar. Así que si puedes probar alguno de estos tips, me encantará saber tu feedback, porque al final yo sigo aprendiendo muchísimo y todavía me falta, muchísimo de productividad, seguro que sí. De neurociencia ya ni te cuento. Ya nos irás enseñando, ¿no? Con lo que vayas aprendiendo tú y vayas aplicando. Muchas gracias, Miquel. Dejo todos los enlaces que ha dicho de redes sociales, del libro que estáis viendo ahora en pantalla, la página web de Morganizer, todo lo dejo en el post de hoy. Mañana, de todas maneras, también sacaré un post del directo y también lo volveré a compartir, ¿vale? Para que podáis llegar fácilmente a Miquel, que yo creo que nos va a hacer tener más tiempo, más horas, para trabajar más, quien quiera, y también, o para ti y para tu familia, ¿no? Yo creo que a mí son los directos que me encantan, de verdad. Es decir, técnicamente me gustan, pero estos me encantan porque son cosas que se salen un poco y que no estamos acostumbrados, ¿no? Y nos dais mucho valor, ¿no? La gente como tú, Miquel. Pues nada más. Hasta aquí. Gracias. Gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado. Este rato hemos pasado casi 45 minutos. Hemos estado. Ha sido muy participativo, habéis hecho muchas preguntas, gracias, ha habido mucho interés. Tenemos que traerle un día y que nos haga un workshop, nos organizamos unos cuantos y hacemos un workshop con Miquel. Muchas gracias, Miquel.
Perfecto, Andrés. Gracias a todos también por las preguntas y por el interés, que a veces siempre hay que valorar las preguntas, que no siempre a todas las horas es fácil hacerlas, ¿no? Muy bien. Nos vemos la semana que viene, no con 2 directos, con 3 directos, martes, miércoles y Ah, jueves, a las 19:19. Así que los que podáis y queráis, nos podéis ver en directo y si no, ya sabéis que en diferido. Gracias a todos. ahí está. Chao, chao.